La pintura del Renacimiento de Italia es uno de los grandes temas de la pintura universal. No decimos que sea la mejor pintura que se haya hecha porque pues en eso no está dicha ni se dirá la última palabra, pero la pintura de los grandes, de la trilogía de los grandes pintores del Renacimiento italiano serán siempre un punto de referencia obligado para todo el que quiera hablar de pintura en el mundo. La pintura de Miguel Ángel y especialmente sus óleos en la Capilla Sixtina, la pintura de Rafael, que tiene cosas preciosas por todas partes y especialmente en su pintura religiosa y en las pinturas de la Virgen, y la pintura de Leonardo da Vinci, ese genio inmenso de la pintura que descolló entre todos los de su tiempo, no solamente como pintor, sino como inventor y como estudioso de temas que han sido desarrollados a lo largo del mundo. Pero es que en el taller, en esa época en Italia, no fueron solamente Rafael, Miguel Ángel y el gran genio del que hablábamos últimamente, sino que fueron muchos pintores, Leonardo da Vinci por supuesto, muchos pintores que compusieron lo que se llamó el taller. Ese taller revolucionó la pintura del mundo y ese taller es de una riqueza absolutamente descomunal. ¿Cómo no citar, por ejemplo, a Botticelli y La Primavera, que es uno de los cuadros más maravillosos que se pintaron nunca y que es el antecedente inmediato del taller italiano? Las pinturas del Giotto, que el Giotto es otro personaje central de este movimiento. Luego esto se traslada a Florencia y Florencia es la cuna de las grandes pinturas de nuestro tiempo, del tiempo del que estamos hablando. Masolino, Masaccio, Uccello, Piero de la Francesca. Es que no para uno de mencionarlos. Filippo Lippi, que es un inmenso pintor, Andrea Mantegna, que está en Padua y en Mantua, porque no solamente esto se concentró solamente en Florencia, sino que se extendió por toda Italia. Antonello da Messina, Bellini, gran escultor también. Los Botticellis, el nacimiento de Venus, es una, un antecedente famoso de este gran taller. Ghirlandaio es otro inmenso pintor, el Perugino, gigantesco, y uno se pregunta cómo pudo suceder esto y cómo pudo concentrarse semejante cantidad de pintores en Italia, especialmente en Florencia, pero en tantos otros sitios, porque hay que contar también lo que vino después con Venecia, y uno cómo puede dejar de mencionar al Tintoretto y cómo puede dejar de mencionar al Tiziano. Y la influencia que ese renacimiento italiano tuvo en los demás países de Europa y especialmente en España y en Inglaterra. ¿Cómo no mencionar a Diego de Velázquez como uno de los grandes pintores de todos los tiempos influenciado por el taller de Italia? Y ayer hablamos de Domingo Teutocoppuli el Greco, del entierro del conde de Orgaz, que es una de sus pinturas maravillosas y pinturas de la Virgen que no han sido superadas. Así pues que esto se concentra en muy poco tiempo. Un siglo y medio es nada dentro de una dimensión histórica. Un siglo y medio de pintura en Italia es la concreción de la gran pintura realista. Algunos la llaman la ultra real, el ultrarrealismo también, como pasa precisamente con Tiziano y con Tintoretto, que ya es la perfección absoluta en las pinceladas, en la expresión, en los juegos de los colores. Y esto se extiende por toda Europa
llega a España, especialmente con el genio incomparable de Velázquez, con el genio del Greco, que siendo greco vive toda su vida o gran parte de su vida en Toledo después de haber pasado por Venecia, precisamente. La cultura de la pintura en Italia. Con una observación que es muy interesante, y es que el gran tema de toda esta expresión cultural pictórica es el tema religioso. Es la Virgen María, es la Anunciación, es la Última Cena, como en el caso de Leonardo, eh, y mezclado a su tiempo con algunas pinturas de carácter estrictamente pagano, entre el paganismo y el cristianismo, pero sobre todo el cristianismo se lleva las palmas en el tema fundamental de los grandes. Filippo Lippi, por ejemplo, verlo con la Virgen y el niño es simplemente para quedarse embelesado. O Piero de la Francesca sobre la pasión de Jesucristo, la presentación de María en el templo, en fin, los grandes temas de la pintura son los temas bíblicos, los temas religiosos y especialmente los referentes al Nuevo Testamento. Pero ¿por qué todo eso concentrado en Italia? ¿Por qué nace en Italia? ¿Por qué se desarrolla en Italia? ¿Y por qué llega en Italia a su última perfección? No hay una respuesta. Se han intentado todas las posibles, pero la pintura renacentista en Italia es un tema fundamental de la cultura humana, prácticamente insuperable.